Bienvenidos una semana más a Reflexiones de Sofá en Reportados. Esta semana tenemos a Pilar Requena, periodista, también profesora. Hola Pilar, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotras. Estoy segura de que vamos a aprender y sobre todo vamos a disfrutar de esta conversación contigo. Así que nada, si te parece, empezamos. De acuerdo, cuando queráis. Pues la primera pregunta que me hago, teniendo en cuenta esa gran trayectoria que tienes, la cantidad de reportajes, de realidades que has investigado, es ¿cuándo tuviste claro o cuándo supiste que el periodismo era lo tuyo? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver, muy pronto y nunca. Es decir, lo que siempre tuve claro es que quería dedicarme a temas de internacional, es decir, a ir más allá de nuestras fronteras. Yo creo que nací con ello. Y además me eduqué en una doble cultura, con bilingüismo, en un colegio alemán, con lo cual venía todo como dado. En realidad, como a los 14 años, un poquitín antes, ya pensé en lo de ser periodista. Además, mi tío, que falleció poco después, siempre decía que tenía muchas cualidades para serlo. Él había hecho algún mini cursillo de periodismo por correo porque no había podido estudiar, no había podido llegar a la universidad por razones económicas, por provenir de la clase de la que provenimos, no había manera en aquel momento. Y entonces siempre se me quedó ahí como grabado, ¿no? Lo que me había dicho mi tío, y sobre todo cuando falleció, pues para mí que era como un poco mi luz intelectual, y que me decía, aparte de mis padres, venga, tienes que estudiar y venga, tú vales, no sé qué, y me animaba muchísimo, era él, y fue como que eso de alguna manera se quedó ahí, pero sabía bueno, que en mi casa lo de periodismo no iba a caer especialmente bien porque pensaban que derecho, que no sé qué, o cualquier otra cosa. Y la idea estaba ahí, pero no la planteé hasta COU. En COU ya la planteé porque además no había tampoco, no se podía estudiar periodismo en Valencia, tenía que salir y por lo tanto tenía que salir también de casa. Y bueno, no era todo tan fácil como parecía, aunque tenía unos padres muy liberales en unas cosas, pues en otras, eso de que la niña, la única niña además, porque tengo 3 hermanos, se plantease salir, y además una carrera que no era la tradicional en aquel momento y mucho menos para mujeres, pues al principio no fue lo mejor recibido. Y luego tenía dudas también con hacer políticas, también me planteé ser diplomática, porque también me gustaba, aunque luego me di cuenta con el paso del tiempo que no hubiese sido buena diplomática porque no soy nada diplomática. Entonces creo que digamos que el periodismo estaba hecho para mí, aunque no fue siempre lo pensé, pero ya te digo que la decisión no la tomé hasta prácticamente la Semana Santa de COU, de lo que era antiguamente COU. Y lo que siempre dije, eso sí, que tenía que ser internacional. Internacional era lo que yo tenía siempre muy claro. No veía. Y la verdad es que he tenido suerte porque desde que empecé me he dedicado a internacional. No, en ese sentido no me considero una afortunada. Bueno, lo que apuntabas antes, que es el tema, ¿no?, de plantear una profesión como esta y siendo mujer, con todos los años que llevas dedicándote a la profesión, imagino que habrás apreciado ese tema de la desigualdad, ¿no?, de que se percibe diferente o que realmente hay una brecha entre lo que es dedicarse al periodismo siendo mujer o siendo hombre. Vamos a ver, es cierto que sí, que existe esa brecha. Yo no la he notado. Lo tengo que decir sinceramente. O sea, es decir, yo estoy en un medio público donde, vamos a ver, que yo sepa, no se hace distinción porque vamos todos de acuerdo a convenio. Otra cosa es luego los pluses o los no pluses, pero no creo que se den en virtud de mujer o hombre, o a lo mejor sí, pero yo no considero que conmigo se haya hecho eso. Pero sí, claro que existe esa brecha y claro que cuesta mucho meterse en ese mundo de hombres, sobre todo cuando se trata especialmente de temas de internacional, ¿no? Pues siempre las mujeres hemos sido menos. Es cierto que el boom se dio justamente cuando yo me incorporé,
Yo me incorporo al área de internacional en Televisión Española en el año 87. Luego, en el año 89 soy madre me incorporo después de la baja de maternidad en octubre del 89, poquito antes de caer el muro de Berlín, y todo cambia. Es decir, ahí empezamos a salir incluso la gente que éramos muy jóvenes y que nos faltaba un poco también de trayectoria y de práctica profesional. Y en el año 91, 90-91 empieza la crisis del Golfo y luego la guerra del Golfo. Y es ahí donde en la guerra del Golfo, a partir de enero, febrero del 91, cuando se incorporan muchas mujeres, muchas, sí, sobre todo mujeres jóvenes, a cubrir desde distintos sitios esa guerra. Y es la primera vez que hay tantas mujeres. Hasta entonces, pues prácticamente estaban Carmen Sarmiento, Georgina Higueras, Rosa María Calaf, las que conocemos. Pero es ahí, y de hecho en aquel momento hay bastantes artículos de cómo ha habido muchas mujeres que nos hemos incorporado a zona de conflicto, a una guerra, y estamos cubriendo una guerra. A partir de ahí yo creo que, bueno, que se inicia una situación en la que los hombres nos tienen que ir dejando paso y a algunos les cuesta dejarnos paso bueno, ha costado también un poco imponerse también en las redacciones, porque siempre, bueno, siempre se ha considerado que a lo mejor no éramos tan fuertes como ellos, que no teníamos las mismas condiciones físicas, que era, digamos, una profesión, sobre todo la que se trata de cobertura de guerra, una profesión de hombres, que a nosotras nos podían secuestrar, nos pueden violar, como si a ellos no les pudiesen secuestrar en fin, y también se les puede sodomizar y violar. O sea, me refiero que es verdad que tenemos una serie de circunstancias que sabemos que juegan, entre comillas, en contra nuestra y que tenemos que tomar quizá dobles precauciones, pero lo sabemos y nosotras somos las que aceptamos esos riesgos igual que lo aceptan ellos, porque la bomba nos puede caer igual y no creo que una bomba ni una bala discrimine entre hombres y mujeres. Creo, sin embargo, que en determinadas zonas es una ventaja ser mujer. Por un lado puede ser un inconveniente, por otro lado puede ser una ventaja. Y digo, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, musulmanas, y sobre todo en zonas no solo musulmanas, sino también de otro orden, donde rige, por ejemplo, la separación entre mujeres y hombres, la segregación. Ahí un hombre nunca entra, nosotras sí. Y nosotras al final accedemos a un 50% de la población que ellos no acceden. Y nosotras tenemos esa ventaja en ese sentido que ellos nunca van a tener. Y yo he podido hablar con mujeres en sitios donde a veces he tenido que hacerlo con señas bueno, y con el lenguaje universal, como digo yo, porque no ha podido entrar a lo mejor mi traductor porque era hombre, o he tenido que ir yo con una minicámara porque mis compañeros se han tenido que quedar fuera, o hemos previsto que hubiese también una segunda reportera gráfica para el rodaje, porque sabíamos que en algunos momentos o lugares podían plantearnos esa situación. Por lo tanto, hay ventajas clarísimas también por ser mujer y porque te acercas, vamos, yo creo que hay casos y que hay situaciones donde la mujer se ve especialmente afectada, no solo en conflictos, sino en la vida normal, porque está discriminada y tal, que se siente mucho más próxima a hablar con una mujer que con un hombre, y eso lo hace más fácil. Es decir, por un lado, podemos decir, podemos correr más riesgo en una situación determinada y menos, y sin embargo tener ventajas. También os digo una cosa, no vale eso de decir, no es que los radicales o los islamistas radicales no hablan con mujeres o los talibanes no hablan con mujeres, no es verdad. Si les interesa una entrevista van a hablar con mujeres o con hombres, van a hablar con el periodista, sea hombre o mujer. Otra cosa es que a la mujer no la miren a los ojos, no le den la mano y lleven, y tengas a lo mejor que cubrirte de alguna manera para no encabronarlos desde el principio, luego ya los encabronas de otra manera. Pero vamos a ver, yo he hecho entrevistas a radicales islámicos y a talibanes y a extalibanes y no ha habido ningún problema. Incluso a yihadistas y no ha habido ningún problema. Es decir, cuando les interesa hablan. Y además, depende de las circunstancias, tampoco te pueden
te pueden forzar a que lleves velo o no velo. O sea, si pones un terreno neutro, que es lo que yo siempre he hecho, entre otras cosas, para no correr excesivos riesgos. Hace poco hemos estado en Siria, en las cárceles donde están los foreign fighters, los yihadistas del grupo terrorista Estado Islámico, lógicamente, como te puedes imaginar, velada por aquí. No te podían imponer, ellos están detenidos, yo voy como periodista, si acceden a entrevistar, a que les entrevistes, acceden, pero no me pueden decir usted tiene que ir cubierta, y me imagino que no les sentaría nada bien que no solo no fuese cubierta, sino que además llevase pantalones y etcétera, etcétera. Es decir, bueno, que sí que es verdad que nos lo tenemos que pelear, muchas veces tenemos que pelear el doble y demostrar el doble lo que somos capaces de hacer, y en muchos casos, no lo niego, hay mucha discriminación. Se ha visto incluso a la hora de premios durante mucho tiempo, y se ha visto en muchas otras ocasiones. Ahora, yo no puedo decir que me haya sentido especialmente discriminada. Yo creo que he tenido bastante suerte con mis compañeros, con mis colegas, al menos con los que con los que tenía que trabajar más directamente, y yo tampoco yo me he comportado como una profesional, no he hecho tampoco excesivo, vamos, no he hecho ningún uso de tener una hija o no hija. Yo me incorporé cuando me tenía que incorporar, incluso antes, no cogí las vacaciones porque había pillado el verano y mis compañeros estaban también súper agobiados, y las retrasé para incorporarme cuanto antes, y luego yo he trabajado como la que más, o sea que, en fin, que es cierto que sí que lo hay, pero yo no lo he vivido tan directamente, lo he vivido en ocasiones muy concretas, en casos muy concretos, y no puedo decir, oh, qué horror, no, yo no lo puedo decir. Yo no me puedo quejar de mis compañeros, de algunos sí, pero también me puedo quejar de compañeras, no me puedo quejar de jefes ni de jefas, me puedo quejar de algunos, pero no creo que haya sido por cuestiones de ser mujer o no. Pueden venir otras razones que no tienen nada que ver con el género, pero sí que es cierto. En general cuesta, y en general ha costado como colectivo meter la cabeza y que nos consideren tan válidas como ellos, que no se planteen una cuestión de género a la hora de enviar a una profesional o a un profesional, a una periodista o un periodista. Sí, y sigue costando en algunos medios, ¿eh? Y por supuesto en el tema de los salarios lo sé por otras compañeras que hay una discriminación clara. Yo pienso que en mi caso no, tampoco he pedido las nóminas de compañeros en mi misma situación, pero sé por amigos que estamos de acuerdo a convenio, que los pluses ya es otra historia. Bueno, yo creo que todos sabemos que el periodismo es un sacrificio, ¿no? Sobre todo en la rama de lo internacional, porque estás todo el día de aquí para allá. Y entonces yo creo que, bueno, te quiero preguntar si te ha merecido la pena ese sacrificio. Es que para mí no ha sido un sacrificio, para mí es mi oficio, es una misión. Nunca lo he visto como un sacrificio. Si lo hubiese visto como un sacrificio, probablemente no lo hubiese hecho. Es mi profesión. Es que vamos a ver, que he sacrificado una parte de mi vida personal, de mi tiempo libre, o de poder haber tenido a lo mejor más tiempo libre, sí, quizás sí, pero es que yo no lo veo como un sacrificio. Vamos a ver, a mí me ha llenado tanto lo que he hecho, y estoy tan satisfecha y tan feliz de haber hecho lo que he hecho y de haber intentado contribuir a mejorar el mundo, a cambiar cosas en el mundo, a denunciar situaciones de horror, discriminaciones, violaciones de derechos humanos, que para mí no ha sido un sacrificio. Para mí es que para mí el periodismo, me da igual del orden que sea, viajes o no viajes, sea aquí hay gente que se pasa 24 horas sobre 24 trabajando cuando hay una crisis, o ahora en la pandemia. Hacen el mismo sacrificio que yo pueda hacer, si es que hablamos de sacrificio cuando yo viajo, pero es que para mí el periodismo es una misión. Es una misión, y o lo tomas como tal, o desde luego, claro que lo verás todo como un sacrificio y como un horror, y como decir, hoy me he perdido los mejores años de mi hija. Yo me he perdido de mi hija lo que he decidido perderme, o sea, y he trabajado como hubiese trabajado
Si quería trabajar, trabajaba y si no, no trabajaba. Yo a mi hija ya le he explicado por qué he estado más o menos con ella, pero yo cuando he estado con ella, no he estado, ponte a ver la tele, no, no. Y yo he disfrutado con mi hija como loca, yo me la he llevado a las sustituciones en verano, a la corresponsalía, allí donde he podido, me la he llevado, incluso en algunas coberturas, cuando ya ha sido más mayor, hemos coincidido en el sitio y hemos estado juntas en el tiempo que a mí me quedaba. Viajamos constantemente juntas a sitios también, bueno, o sea, yo no considero, he tenido una pareja y tengo una pareja que me ha apoyado siempre, que también él ha viajado y él ha hecho profesionalmente lo que le ha gustado y lo he respetado. Y él lo ha respetado y me ha apoyado. O sea, yo creo, es que yo he hecho sacrificios, o sea, eh, yo he disfrutado con mi trabajo y lo veo como una misión para cambiar cosas y punto. Y para mí viajar no es un sacrificio, para mí viajar es recibir lecciones de vida de toda la gente que he ido conociendo y de los sitios y es darme cuenta de que soy una afortunada y de que somos afortunados de haber vivido y de haber nacido donde hemos vivido, donde estamos viviendo y donde hemos nacido en esta zona del mundo, que tanto vilipendiamos tantas veces y tantos criticamos y tanto decimos que horror, pues si te das un poco una vuelta al mundo te das cuenta de lo afortunados que somos y creo que eso, que aprender esas cosas, tener ese contacto con la otra parte de la realidad que a veces ignoramos, te da tanto que no puedes considerarlo un sacrificio, sino Claro. el mayor regalo que te ha hecho la vida, aparte de mi hija. Aparte de mi hija, que es lo mejor que me ha dado la vida. Claro. Y quería preguntarte sobre, bueno, cuando has ido a sacar alguna información, sobre todo a los gobiernos, ¿te han puesto alguna traba para sacarla? Sobre todo, pues políticamente, o sea, de los gobiernos, o sea, ya sea europeos, de África, de donde sea, o sea, ¿te han puesto algún impedimento? En principio, no he tenido grandes problemas. O sea, lo que había que sortear, lo he sorteado. Donde había que saltarse ciertas normas, me las he saltado. Y luego he intentado cubrirme las espaldas, pues como uno se las puede cubrir, ¿no? Y cuando si ha habido algún problema, pues se han quejado y se les ha respondido convenientemente, que demuestren que se ha mentido o que no es verdad lo que se ha dicho. O sea, sobre el terreno, bueno, están los trucos de cómo consigues entrar a un lado o a otro, aunque no tengas el permiso, y cómo te zafas después. Sí, lo he tenido que sortear en ocasiones y lo he sorteado. Normalmente, para ello tienes fuentes sobre el terreno, te intentas buscar los mejores fixers, intentas saber cómo puedes sortearlo, luego intentas tener determinados contactos allí para que te saquen de un problema si te metes en algún lío, etcétera, etcétera. Sí, he tenido que sortear algunas cosas, pero he salido, más o menos siempre he tenido la suerte o la fortuna de salir bien, porque nunca me he metido en la boca del lobo sin saber qué podía salir. Errores se cometen siempre, he intentado evitar en la medida de lo posible. Me costó mucho, por ejemplo, conseguir un visado para hacer un reportaje en Libia. Me costó algo así como un año de negociaciones con el régimen de Muammar el Gaddafi. Ellos incumplieron luego uno de los puntos que habíamos acordado y yo luego incumplí o hice lo que tenía que hacer como profesional y sé que al dictador no le gustó mucho una parte del reportaje. Pues bueno, es su problema. Creo que acabé en su lista negra. ¿Qué le vamos a hacer? Lo único que hubiese podido pasar es que nunca más me hubiese dado ningún otro visado. Y no estoy de acuerdo con la forma en que le asesinaron, a pesar de todo. Y creo que lo de Libia fue
un desastre, que los que conocíamos Libia sabíamos lo que iba a pasar y a las pruebas me remito. Pero en 2008 me costó mucho conseguir ese visado. Al final lo conseguí. Fui una de las pocas o la única probablemente periodista occidental que consiguió en aquellos momentos hacer un reportaje de 40 o de 50 minutos. Y bueno, después no le terminó de gustar a él, a otra parte del régimen y por supuesto a los libios, a la gran mayoría que lo vieron sí que les gustó, pero bueno, no le gustó que hablase de la oposición en el exilio. Ya está. Y que entrevistase a varios de la oposición en el exilio en Londres. Pero a mí tampoco me gustó que no me dejase ir a Bengasi, donde yo sabía que estaba la oposición islamista radical. Y habíamos pactado que sí y al final no me dejó, por lo que fuese. Y respecto a esos costes, ¿has recibido alguna amenaza por parte de ellos o por esa información? No. Yo amenazas directas no he tenido por ningún lado. O sea, yo he tomado mis precauciones siempre. Vamos a ver, no he hecho tampoco nunca nada tan grave como para que pudiese afectar a la seguridad de un país y que eso te pudiese... Vamos a ver, en Israel, cuando he estado de rodajes muchas de las veces, pues luego he tenido que pasar lo que se llama la censura militar, que en realidad la mayor parte de las veces ni me han mirado la imagen, porque lo que ellos no quieren es que grabes zona militar, pues no la grabas. Si no era necesario tampoco para ninguno de los reportajes. Lo que he tenido que denunciar de los territorios ocupados lo he denunciado y lo he dicho y lo he contado. No les ha sentado bien, pero tampoco amenazan. Es decir, no me he metido nunca en ningún tema tan grave como para que amenacen. Y si a los talibanes no les ha gustado algo, que me imagino que no les ha gustado, tampoco van a venir aquí a España por ti. O sea, tú sabes que en Afganistán y en Pakistán y tal tienes que tomar determinadas medidas, pero no tanto porque hayas escrito o vayas a escribir, que eso lo dan por descontado, sino porque eres periodista, eres occidental y eres digamos, una perita en dulce en el sentido de si te secuestran o te quieren asesinar porque saben que con eso consiguen la publicidad o en el caso de un secuestro pueden conseguir dinero aparte de la publicidad y la propaganda. Es decir, pero yo amenazas directas no me consta. Advertencias de cuidado, de te estás pasando y tal, pues a lo mejor sí en algunos momentos determinados, no directamente por autoridades o por partes en conflicto, sino por segundos o advertencias sin más, pero nunca amenazas directas, no. Tampoco me he metido en ningún tema así que me pudiese llevar a eso. Pero vamos, si hubiese sido el caso, lo hubiese asumido también, ¿eh? Claro. ¿Y cuál crees que ha sido el acontecimiento que más te ha costado a nivel personal, emocional? Esa siempre es la pregunta de mi vida. Mira, han sido tantos que yo, sinceramente, es que hay tantas historias, tantas lecciones de vida y tantas cosas que destacar uno sería como hacer de menos a los otros o hacer menor el sufrimiento de otros. Y el sufrimiento luego también es muy particular. O sea, ahora mismo hace nada, pues lo que más reciente tengo es haber hablado con unas chicas yazidíes que ya sabéis, de esclavas sexuales del autodenominado Estado Islámico, que fue un horror. O sea, es que las abrazaba, las quería, no sé, las quería proteger. Ya era tontería protegerlas, ya lo que les han hecho ya es, no, te quedas como diciendo cómo puede haber gente tan terriblemente mala en el mundo, y la hay. Pero es que, claro, te has encontrado otros casos de violaciones y otros casos de genocidios en otros momentos. Son tantos y tantos que, no sé, otras, sin embargo, y aún así te dan esperanza en la vida, porque siguen adelante y porque, a pesar de todo, de alguna manera, aunque dicen no vemos futuro, siguen luchando. Luego te encuentras en otras mujeres, pues me acuerdo de las mujeres de la luz,
como yo las llamé, que eran mujeres que convocan, que van a la India a hacer un curso de ingenieras solares, se llaman, ¿no? Que lo que aprenden es a poner paneles solares y la mayor parte de ellas son analfabetas que vienen de lugares sin luz, sin agua, sin nada, que su primer viaje es a la India. Imaginaos que vienes de una aldea de África o una aldea de Latinoamérica que no sabes más que el idioma que sabes, que no has salido nunca de esa aldea y te tienes que plantar en la India, pero no en Delhi, cuidado, no en Delhi, en la India rural, donde vas a pasar 6 meses con una nueva forma de comer, y donde vas a aprender muchas veces a base de señales y del lenguaje de los signos, como digo yo, y con mucho dibujo y tal, a ser una ingeniera solar. Mira, me dejaron pasmadas, o sea, verlas, y verlas que aprendieron, y que luego había unas que enseñaban a las otras también. Eso también te enseña tanto de la vida y te enseña tanto de seguir abogando por la educación al nivel que sea y del tipo que sea, pero a seguir luchando y sobre todo por la educación de las mujeres que siempre se han quedado y se quedan detrás, ¿no? Pero claro, estas son unas. Luego ves a otras luchando, pues las mujeres de Liberia, las que conocí tiempo después, que hicieron las famosas sentadas para acabar con la guerra civil y amenazaron con una huelga del sexo a los hombres y al final los obligaron a sentarse a negociar y acabó la guerra. Bueno, pues todas estas cosas te van enseñando tanto del ser humano y de las mujeres sobre todo, y de la importancia de la educación, que yo creo que sería injusta con muchos si destacase unos. O sea, lo que sí siempre digo es que me dan lecciones de vida, que me enseñan a perdonar, porque si las víctimas de tantas crueldades y tantas barbaries al final en el fondo son capaces de perdonar y de seguir adelante, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos cosas nimias o que nos preocupemos por cosas tan banales como, y lo reconozco, nos hemos preocupado en este confinamiento de a ver cuándo abren las peluquerías o cuándo puedo ir a volverme a hacer la manicura, ¿no? O sea, es que te das cuenta que efectivamente son cosas que te preocupan, porque en el fondo también esto te causa una tensión en momentos como los que hemos vivido, ¿no? Decir, pero luego la verdad es que dices, por favor, o sea, yo me estoy preocupando de esto cuando mis amigos en África o mis amigos en Afganistán o en Pakistán, como les dé la pandemia que menos mal, de momento, no les está dando tan fuerte como a nosotros, porque sabes que como entre la pandemia tan fuerte, no sabes si los vas a volver a ver. O a cuántos familiares van a perder, y van a perder muchos más de los que nosotros hemos perdido, porque sus condiciones son terribles. Entonces, que lo nuestro ha sido gravísimo y es terrible, y tenemos un número de muertos que no podemos olvidar, y unos sanitarios y unas fuerzas de seguridad y un ejército que han sido extraordinarios y que han estado en primera fila, y que ni aplausos ni todo el agradecimiento les agradecerá todo lo que han hecho y el sacrificio que han hecho, incluso algunos pagándolo con su vida. Pero aún así, nuestro confinamiento nos ha hecho pensar en cosas a veces banales, y piensas en todo lo que has vivido y en todo lo que has visto y en todo lo que están pasando la gente que has conocido y alguna que se ha quedado en el camino, y dices, en el fondo, lo repito, qué suerte tenemos de estar donde hemos estado, y donde hemos nacido. Y los que siempre sí que me han dado una lección de vida y de perdón han sido los supervivientes del Holocausto, del que quizás ha sido el mayor, y sin quizás, el mayor genocidio de la historia. Y que cuando he hablado con ellos y les dices, pero bueno, ¿cómo has vuelto a Alemania, el país de tus verdugos? Y te dicen, porque si no volviésemos, Hitler habría ganado. El que nosotros estemos aquí, intentemos volver a levantar una comunidad judía es de alguna manera una forma de victoria. Y además
las nuevas generaciones de alemanes no son los nazis. Y ellos no son los culpables, ellos son, vale, son los nietos, son los hijos de los verdugos, pero ellos no son mis verdugos. Y yo he perdonado, yo tengo que perdonar porque tengo que vivir. Y esa sí que me impactó en aquel momento y de alguna manera sigue en mi mente. Cuando estuvimos en Cracovia, la mujer del excónsul alemán en Cracovia había montado una especie de asociación porque se dio cuenta que los supervivientes del Holocausto, los supervivientes de Auschwitz que vivían en Cracovia, se habían hecho mayores, estaban ya muy mayorcitos, la mayor parte tenían ya 70, 80 años, y en esa época de su vida, mira que nunca nos lo dicen, y es así, es cuando les vuelven todos los recuerdos de la infancia. Y sobre todo les vuelven los recuerdos de lo que pasaron en Auschwitz. Y ahí están solos, porque la mayor parte de las veces unos se han quedado viudos o viudas, los hijos están haciendo su vida y ellos están solos con sus recuerdos y con su horror, en el fondo, porque lo que hicieron al sobrevivir es intentar salir adelante y muchas veces olvidaron o metieron en su subconsciente lo que habían vivido y siguieron adelante. Y eso vuelve. Entonces, esta señora lo que hizo fue pedir si podían venir jóvenes alemanes, adolescentes, hacer su servicio social ayudando a los viejitos supervivientes de Auschwitz. Era increíble verlos. Ver cómo los jóvenes te decían que a pesar de que habían estudiado en el colegio el Holocausto, a pesar de que incluso muchos habían visitado campos de concentración y tal, que hasta que no vieron en sus viejitos o viejitas tatuado el número de Auschwitz, no se dieron cuenta de lo que había hecho el nazismo y en el fondo lo que había hecho su país en el pasado. Y ver a los viejitos decir que no, que estos son mis nietos, que estos no son los nietos de mis verdugos, estos son mis nietos, míralos, si son encantadores y tal, y te veías a una niña, a una cría de 18 años con una margarita puesta aquí, todo color, con una atendiendo a una señora mayor, a una viejita, y hablando pues al principio el idioma de los signos y después pues ya ellos aprendieron un poco de polaco, ellos recordaban algo de alemán en algún caso y así se iban, pero sobre todo, ¿sabéis cuál era el lenguaje que hablaban las dos partes? El lenguaje del amor. Y ese era el fundamental para hacer lo que se estaba haciendo. Hubo jóvenes con 19 años que su asistencia consistió en el hospital en dar la mano y acompañar en la muerte al viejecito o a su viejecita. Y lo hicieron. Eso te reconcilia con el mundo y te reconcilia con la humanidad, porque te hace siempre tener esperanza en que a pesar de todo y a pesar de todo horror que vivas, siempre va a haber alguien, siempre va a haber una parte buena que va a salir adelante. Y esa es un informe semanal, no sé si se puede recuperar. Esa era la lección de vida, la lección de perdón, la lección de esperanza, de futuro, de educación, de amor, de convivencia. Eso era toda una lección. Y la mayor parte de la prensa ni se había dado cuenta que estaba ahí. También es verdad que la cónsula, como yo la llamaba, no dejó a mucha gente acceder a sus viejitos, porque lo que no quería era ni espectáculo ni morbo. Y lo que quería era tiempo, y nosotros le dimos tiempo. Recuerdo que había un viejito que decía que no nos quería ver, y después estuvimos con él, y lo que quería era que todo el día estuviésemos con él, y quería estar todo el día conmigo. Nos enamoramos. Sí, era mi viejito. Todos han muerto ya. Pero por lo menos creo que en ese último momento de su vida se vieron recompensados con el amor de estos jóvenes.
Y estos jóvenes probablemente recibieron un amor que les habrá servido enormemente en su vida. Eso es lo que te enseña esta profesión, por esos sacrificios. ¿Cómo voy a decir que he hecho un sacrificio con todo esto? No, 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 lo que he aprendido es muchísimo de la vida, de la humanidad, de lo bueno y de lo malo, de lo malo. Y yo creo, no sé si soy buena persona, creo que sí, o por lo menos lo intento. Y creo que gran parte se lo debo a toda esta gente que he conocido. A la buena, a la mala no. La mala, intento tenerla en mente para saber que tengo que seguir luchando contra la mala, contra la violación de los derechos humanos, que tengo que seguir luchando por la justicia, pero me quedo con la mejor parte, porque es la que me ayuda a seguir luchando, a seguir andando y a seguir abogando por... siempre he abogado por las mujeres, siempre hay mujeres, en la medida de lo posible en mis reportajes, y siempre que he visto posibilidades lo he hecho porque creo que todavía nos queda mucha lucha por delante. Y he abogado y seguiré abogando siempre por la educación. Es lo que hará mejor el mundo, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿qué crees que es lo necesario para ser periodista? Bueno, para dedicarnos más bien a la investigación. Vamos a ver, curiosidad, conocimientos, leer mucho, ser abierto, ser tolerante, tener inquietud. Bueno, y si te dedicas a internacional, por supuesto, saber idiomas, al menos saber un par de idiomas. Pero sobre todo eso, curiosidad, inquietud, interés, ganas de conocimiento, que te guste leer. Si no te gusta leer, poco vas a ir pudiendo aprender, porque la lectura es básica. Y luego, bueno, pues sí, esa capacidad de sacrificio, no sacrificio, es decir, saber que vas a dedicar probablemente muchas horas al día, muchas horas de tu vida, que vas a tener que a sacrificar una parte de tu vida personal, pero como en muchos otros trabajos, y bueno, y asumir ciertos riesgos. Si te dedicas sobre todo al periodismo de investigación o al periodismo, o vas a cubrir también conflictos o guerras, pues sabes que vas a tener que asumir riesgos, pero bueno, también los puedes tener que asumir aquí si te metes a investigar determinadas cosas. Pues sí, eso va en el sueldo. Más que en el sueldo, yo creo que va en nuestra misión. Has cubierto, como ya hemos comentado, ¿no? Realidades y conflictos extremadamente duros. Desde el punto de vista cuando llegas aquí o cuando hablas con la gente, con la parte no occidental del mundo, ¿cómo es lidiar con esa indiferencia que muchas veces nos producen los conflictos que pasan en la otra punta del mundo? Porque al final tú estás en contacto con realidades que extremecen y luego te das cuenta de que aquí como que cerramos los ojos, ¿no? Hablando mal y pronto. Pues se lidia muy mal, porque muchas veces tienes que pelear para que esos temas salgan, para que los consideran importantes, para que estén en primera, y cuesta porque sabemos que, primero, lo que me parece increíble es que con el paso del tiempo se da menos importancia a lo que sucede más allá de nuestras fronteras cuando vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde todo lo que pasa más allá, aquí al lado, en el país vecino, nos puede afectar. Y una crisis que surge en Estados Unidos termina pegándonos no fuerte a Europa y a nosotros en especial, ¿no? La pandemia es también un ejemplo claro y, sin embargo, pues como que estamos muy centrados en lo nuestro sin mirar más allá cuando el mundo está mucho más allá de nuestras fronteras. Pues a veces se lidia muy mal y se tiene que pelear mucho y al final pues yo voy intentando encontrarme otros huecos donde me dejan escribir y hablar, como el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que para mí ha sido como no sé, como una liberación, ¿no? Como un sitio donde puedo
tratar con mis colegas militares, con mis amigos y compañeros militares sobre un montón de temas y también civiles que están colaborando con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que ha hecho en ese sentido un trabajo increíble en temas de seguridad y defensa. Y hay que agradecérselo especialmente al general Miguel Ángel Ballesteros y ahora al general Dacova, Francisco Dacova, que ha tomado, digamos, el relevo, pero a todos ellos, primero por abrirnos también esa posibilidad a civiles y a periodistas, que no es fácil, y analistas de escribir sobre conflictos o temas que a veces no tienen la cabida o no les dejan tener la cabida en los medios de comunicación, en los masivos, ¿no? Y es una pena porque cuesta mucho y la verdad es que a veces deprime mucho, pero bueno, intentas encontrar esas otras ventanas, ¿no? de aire fresco en ese sentido. Bueno, imagino por último que con la era de Internet, ¿no?, en la que vivimos, ahora el periodismo también está en riesgo porque tenemos un auge de bueno, esa facilidad o esa libertad para todo el mundo expresar o incluso dar noticias que luego son noticias falsas, ¿no?, las conocidas como fake news, al final también es un riesgo para el periodista. Vamos a ver, el riesgo para el periodista es relativo si hacemos nuestro trabajo. Es decir, si tú tienes conocimientos, y por eso decía antes, Rebeca, lo de conocimientos, lectura y tal, a ti la fake news te salta, te tiene que saltar. Y si te salta, lo que tienes que hacer es las comprobaciones. Es decir, las 2, 3 comprobaciones y llamadas oportunas antes de darle pábulo a ese fake news. Porque el problema, y yo lo he dicho, vamos a ver, a lo mejor dentro de un par de años tengo que decir, pues no, ya no es lo mismo. Pero una fake news, si nosotros no la rebotásemos en los medios tradicionales y en las televisiones y en las radios, tendría muchísimo menos recorrido del que tiene. Porque no nos engañemos, los que utilizan los medios, las redes sociales son los que las utilizan, no es la mayor parte de la población. ¿Entiendes? Entonces, claro que hay otras fake news, pero que son bastante más ridículas, pero que si nosotros también prestásemos atención, las podríamos parar enseguida en cuanto apareciesen también en los twitters y antes de que se rebotase a lo mejor a los WhatsApp, etcétera, etcétera, y lo mejor además sería denunciarlos. Si determinados partidos o determinadas organizaciones o determinados gobiernos están utilizando fake news o campañas de fake news para inundar las redes en momentos determinados, pues lo que tenemos que hacer es investigarlo y denunciarlo para que quien vaya a estar recibiéndolo lo tenga en mente. Vamos a ver, hoy por hoy la radio y la televisión siguen siendo los medios masivos de comunicación. No nos miramos tanto el ombligo pensando que porque nosotros tenemos esto y estamos todo el día utilizándolo y minándolo y viendo a ver y tal, todo el mundo hace lo mismo. Mucha gente utiliza esto para comunicarse, no está todo el día en el Twitter y en el no sé qué a ver qué es fake news. Lo importante es evitar lo del WhatsApp, porque ahí sí que entra toda la población y toda la dinámica de la población. Pero muchas veces las fake news importantes vienen por Twitter y ahí tú lo puedes parar. Porque si no viésemos, vamos a ver, si los medios de comunicación no rebotasen en el segundo siguiente a que Trump dice la imbecilidad de turno del día, de la mañana, del desayuno, o de la noche, o del mediodía, si no rebotásemos la imbecilidad, ¿Trump estaría dedicado al Twitter por arriba y por abajo? No. ¿Y todo el día dedicado? No, tendría que hacer ruedas de prensa en condiciones. Es decir, los medios de comunicación estamos dejándonos atrapar por aquellos que quieren tener el control de los medios de comunicación, porque no comprobamos muchas veces las fuentes. Es lo mismo, un ciudadano periodista no es un periodista, es una fuente de información, pero no es un periodista. Y no podemos tomar su información como si fuese la noticia, como si fuese... Lo tenemos que tomar como una parte de la noticia o como la noticia, pero la tenemos que confirmar y la tenemos que comprobar. O sea, estamos dando datos de situaciones que no, de activistas que tenemos que decir que son activistas y tenemos que comprobarlo y tenemos que delimitarlo como activistas.
Y en cuanto a las fake news, lo mismo. En el momento en que tú detectas una fake news, tienes que denunciarlo y, sobre todo, antes de meterlo en un gran medio de comunicación, tienes que comprobar si eso es cierto o no, y te tiene que saltar. Vamos a ver. Y si no te salta, es que entonces te faltan los conocimientos para que te salte. O sea, yo he habido cosas que me han intentado decir, mira, yo lo he leído y he dicho, esto es una fake news seguro. Esa persona no puede haber dicho lo que ha dicho. Y menos en ese contexto. Entonces, si los periodistas cumpliésemos nuestra misión fundamental, que es la de contextualizar las cosas, la de tener los conocimientos, la de saber todo lo que tenemos que saber sobre aquello en lo que nos dedicamos, a lo que nos dedicamos, pararíamos muchas fake news, a lo mejor no todas, pero muchas las pararíamos. Y cuando vemos campañas, lo que tenemos que es que denunciarlas, vengan de donde vengan, nos gusten o no, o sean más de nuestra ideología o sean menos de nuestra ideología. O sea, lo que no podemos decir es, me vale lo de estos y no me vale lo de estos. No, no me vale lo de ninguno. Tengo que denunciarlo de todos y no valen campañas de este tipo, con fake news y con exageraciones y con morbo, etcétera. No, porque entonces estamos dejando entrar en nuestro terreno, que es un terreno profesional, a personas que no son profesionales y que están haciendo uso de un campo que nos corresponde a nosotros y que les estamos dejando tomarlo porque no tomamos medidas y porque los primeros que al final rebotamos una fake news somos nosotros por ignorancia. Y ahí lo que estamos es cometiendo un error. Claro, no puedes coger la primera imagen que pillas en YouTube y la emites sin saber de dónde viene esa imagen, en qué contexto está, porque es que puede ser una imagen que es de hace 5 años y estás vendiéndola como de una situación de ahora que nada tiene que ver, y es más, a lo mejor es que ni siquiera es de la misma zona. O sea, en gran parte es culpa de no estar cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, que es nuestra profesión. Bueno, y tenemos que volver al ABC del periodismo. El ABC del periodismo son las 5 W y comprobar la información y consultar las fuentes. No puedes decir, no, es que no me da tiempo y boom, lo lanzo. ¿Cómo que no te da tiempo? Te tiene que dar tiempo. Eres periodista, no eres un tuitero ni un bloguero. Tú eres un periodista y tienes que comprobar las cosas en cuanto te surja la mínima duda. Con eso nos quedamos, que además falta a día de hoy tener ese mensaje claro. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos este rato, por ofrecernos esas lecciones de vida y esa experiencia y todas esas historias. Gracias a vosotras.